Buenas tardes. Sigan hablando mientras pongo el reloj. No, ya comienza. Pero voy a poner el reloj igual para no pasarme. Saben, hubo una ocasión que sí, el pastor me pidió un tema, que fue un pasaje específico de 1 Corintios capítulo 7, allí hablé 1 hora 48 ese día, así que a partir de ahí no me pide más temas específicos, por la duda. Siempre puedo volver a hablar 1 hora 48, no se preocupen. Vamos a tratar de que no sea hoy, eso es lo ideal. Vamos a orar nuevamente al Señor, dando gracias por este día y pidiendo que nos dé sabiduría al abrir su palabra, y después vamos a ir hacia Filipenses capítulo 2 y vamos a leer de versículos 5 al 11, pero primero oramos. Querido Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu amor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia y ante tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y nos has dado tantas bendiciones que nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero especialmente la bendición más grande, que es la salvación de nuestra alma a través del sacrificio realizado en nuestro favor. Gracias, Señor, por cada cosa que nos das. Gracias por este momento, por este tiempo. Y al abrir tu palabra te rogamos, Señor, que tú nos enseñes por medio de ella, que nos des sabiduría, entendimiento, para que ésta pueda ser clara en nuestra mente y práctica en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al 11. La semana pasada comenzamos hablando sobre la práctica de la humildad y hoy habremos de hablar sobre la propuesta de la humildad que se encuentra en estos pasajes. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios añada su bendición a su palabra. Podemos tomar asiento y vamos a comenzar con nuestro tema. La semana pasada estábamos hablando en nuestra introducción sobre este pasaje, que el apóstol Pablo estaba insistiéndoles acerca de la necesidad que ellos tenían de poder vivir una vida humilde, una vida donde estuvieran pensando más allá de sí mismos, más allá de nuestras necesidades, más allá de nuestros pensamientos, de nuestros propios egoísmos, de aquellas cosas que, al fin y al cabo, componen nuestra vida, que podamos ver que hay otras personas que tienen necesidad y que en muchos casos no solo tienen necesidad, sino que nos superan en capacidad de entendimiento, conocimiento, de quienes debemos aprender, ante quienes, en cierto sentido, debemos humillarnos. La humildad es la clave y hoy vamos a estar viendo específicamente el modelo que el Señor dejó plasmado para nosotros en esta carta. Es interesante que Pablo, que estaba tratando con una iglesia que era modelo en muchos sentidos, pero también que tenía sus conflictos internos y algunas dificultades externas también, está enseñando acerca de la importancia de la humildad a través de 3 ejemplos. El primero, que es el más reconocido, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Después utiliza el ejemplo de Timoteo, posteriormente el ejemplo de Epafrodito y finalmente el ejemplo de sí mismo. Él mismo se pone como ejemplo para que nosotros podamos entender la necesidad de vivir de una manera tal que podamos relacionarnos con las otras personas adecuadamente. Y en este caso él va a estar diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y alguien escribió en algún momento, y no sé quién fue, por eso para mí es un anónimo, lo siguiente, dijo: no estamos llamados a ser como otros cristianos, estamos llamados a ser como Cristo.
Nosotros no estamos llamados a parecernos a. No, la idea de Dios no es que seamos clones de nuestros pastores, aunque algunas personas terminan imitando algunas cosas de sus pastores, algunos hábitos, algunas cositas. Incluso a veces cuando algunos hermanos jóvenes comienzan a predicar, toman un poquito el reflejo de lo que han visto a su pastor predicando o quien les ha enseñado. Está bien, no es tanto problema, pero la idea no es que nosotros nos parezcamos a otros cristianos, sino que podamos ser como Cristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana implica relacionarnos con otras personas. Este tema de la unidad es un tema fundamental, pero la unidad no se consigue con la buena intención, con el simple hecho de pertenecer. No es un club, no es un club social y deportivo, no es un club de relaciones, no es una sociedad de fomento, no es nada de eso. Es un organismo vivo, como nos decía el pastor hace un momento atrás, y realmente relacionarnos con nuestras personas es necesario, pero a veces, ustedes lo saben muy bien, esto suele ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque cada uno vive dentro suyo, cada uno tiene su propia visión, cada uno mira la vida de su manera particular y en muchas ocasiones nos cuesta congeniar con otros. Bueno, la idea del Señor es que nosotros podamos tener el sentir que hubo en Cristo. Él es nuestro modelo supremo acerca de lo que debería ser la vida cristiana. Él es el espejo en el cual nosotros podemos medir y evaluar nuestra conducta. Así que lo que hace Pablo es, para que ellos entiendan que tenían que estimar a los demás como superiores a ellos mismos, les da el ejemplo supremo. Después dará el de Timoteo, el de Epafrodito, el del mismo, pero no hay nada que pueda superar el ejemplo de Cristo. Por lo tanto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El pastor MacArthur decía, Él presenta un ejemplo supremo e inigualable de humildad que sirva como la motivación más poderosa de humildad en los creyentes. Él lo que está presentando es ese ejemplo, ese modelo. Cristo es nuestro modelo y nosotros tenemos que tener este sentir. Dice Pablo, haya pues. Ahora, teniendo en mente lo que él venía hablando, y lo que él venía hablando lo leíamos en los versículos anteriores, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues. Haya pues el sentir de Cristo. Él pasa de la exhortación a la ilustración. Y en la ilustración, él coloca el formato, la moda, el modelo de lo que nosotros tenemos que ser. ¿Cómo puedo evitar la contienda y la vanagloria? ¿Cómo puedo evitar las dificultades en las relaciones interpersonales? ¿Cómo puedo estimar a mi hermano como superior a mí mismo? Simplemente siguiendo el modelo de Cristo. Dice allí en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, realmente ser un cristiano implica literalmente tratar de vivir la vida que Cristo vivió, seguir sus pisadas, andar como Él anduvo. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de tomar una vida abnegada para llegar a una cruz o morir por nuestra fe. No. Tiene que ver con la vida cotidiana. El Señor Jesucristo nos llamó a algo mucho más sublime que a morir por Él, aunque nos pudiera tocar morir por Él. Pero realmente lo más sublime es vivir por Él, vivir para Él y vivir cada día y en cada una de nuestras relaciones. Él es el modelo, nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Pero dice también, haya pues este sentir. Y esto tiene que ver con nuestro motivo, nuestra motivación, así como Cristo es el punto donde nosotros apuntamos, Él es nuestra motivación. Porque este es el sentir que tenemos que tener nosotros, de poder conformarnos a la imagen de Cristo. Él dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Perfecto, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo lo hago? Entendiendo que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entendiendo que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entendiendo que Cristo se humilló por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no hay una motivación más grande que la obra de Cristo nuestro Señor a nuestro favor para que nosotros podamos vivir en humildad. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro motivo, Cristo es nuestra meta. Dice, haya pues este sentir que hubo también en donde, en Cristo Jesús.
Quizás alguno podría confundirse y decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que creer? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿A qué me tengo que amoldar? ¿Cómo puedo lograr este tema de estimar a mis hermanos como superiores a mí? ¿Cómo lo logro? Cristo Jesús es la respuesta. No hay duda, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la meta. Debe ser Cristo el objeto central en la vida de un creyente genuino. Y con esa finalidad es que somos iglesia. Es con esa finalidad, dice así en Efesios capítulo 4, versículo 11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Esa es la meta, que nosotros lleguemos a poder manifestar a Cristo. Obviamente, ese estado perfecto lo viviremos solamente en la eternidad. Pero nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual en el día a día, realmente si yo comparo mi vida con el día en el que creí, hoy debería estar más cerca de poder transmitir el carácter de Cristo en mi vida. Hay una manera muy sencilla, lo mencionamos la semana pasada, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu viene por ser llenos del Espíritu. Y cuando yo soy lleno del Espíritu y dependo del Espíritu para cada acto de mi vida, entonces empiezo a manifestar el carácter de Cristo. Yo tengo que ser como Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Llegaremos a hacerlo en esta vida? Quizás no. Seguramente no. Porque no vamos a ser perfectos, pero podemos sí marchar hacia la madurez, que es nuestra responsabilidad. Así que nuestro modelo es Cristo, nuestro motivo es Cristo, nuestra meta es Cristo. Ahora, fuera de Él, fuera de Cristo, somos pobres religiosos tratando vanamente de vivir una vida que no nos pertenece y fracasando paso a paso en el intento. ¿Entendieron esto? Fuera de Cristo somos simplemente religiosos, personas tratando de vivir una vida que no le pertenece. Tratando de, de alguna manera acomodarnos a algunos preceptos, algunas costumbres, algunas cosas, tratando de parecer cristianitos y tratando de ser gente buena, pero al fin y al cabo no es suficiente. Es Cristo viviendo en mí a través del poder del Espíritu Santo para que yo pueda amar sinceramente, para que yo pueda respetar sinceramente, para que yo pueda soportar sinceramente, para que yo pueda ayudar sinceramente a otros. Ahora, hoy, en esta noche, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver 3 aspectos por medio de los cuales el Señor modela para nosotros el alcance de la verdadera humildad. El Señor es nuestro modelo. El Señor nos está mostrando cómo se debe vivir la vida cristiana. Y Él nos va a mostrar a través de este ejemplo. Y Él nos va a decir lo que es la vida cristiana. En primer lugar, podemos pensar en su desinterés. Y acá tratemos de entender, cuando hablamos de desinterés, podríamos pensar, bueno, Él está desinteresado. No estamos hablando que Él esté desinteresado en alguien, al contrario, Él está interesado. Pero Él tiene un desinterés en sus necesidades personales. Él tiene un desinterés muy grande por sí mismo. Cuando nosotros vamos caminando por la vida pensando solamente en lo que me conviene a mí, nos transformamos en egoístas. Y siendo egoístas, muchas veces obviamente vamos relacionándonos con otros en ese aspecto, tratando de sacarle lo mejor a cada uno sin estar dispuesto a abrir la mano nunca. Es un problema muy serio. Hace muchos años me dediqué a trabajar en la venta. Y cuando uno trabaja en ventas, descubre muy rápido que la venta uno tiene que tener una pizca importante de maldad. Yo creo que si uno es muy bueno, muy ingenuo, no es un buen vendedor. Si vos estás pensando en la necesidad de otro, te cuesta mucho vender. Porque pronto le vas a decir, ¿para qué vas a gastar plata? Vos le querés vender un reloj o un teléfono a alguien o lo que sea, y al poco tiempo vas a estar pensando, pero vos necesitas esa plata para comprarle algo a tus hijos. ¿Para qué me vas a dar plata a mí? Y al fin y al cabo no vendes nada. Pero la realidad es que si vos querés vender, no tenés que pensar en la necesidad del otro, tenés que pensar en tu necesidad.
porque vos necesitas meter plata en tu bolsillo. Y en muchas ocasiones el vendedor, y a veces el gran vendedor, y muchas veces los políticos actúan como grandes vendedores de ilusiones, el vendedor muchas veces no piensa en el cliente realmente en lo que él necesita, piensa en lo que puede llevar a su propio bolsillo, y tiene una pizca de maldad. Bueno, Cristo no estaba interesado por sus beneficios personales, ni siquiera estaba interesado por su gloria personal, aunque la gloria era algo intrínseco en él, aunque toda la gloria le pertenece. Pero él estaba pensando en algo mucho más elevado. Dice así, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su desinterés lo llevó a tener un estado de humillación por amor. Cristo poseía el tesoro, pero resolvió no aferrarse a él. Por amor de la gente estuvo dispuesto a renunciar a las prerrogativas y poderes que justamente le pertenecían. Este fue el ejemplo supremo de uno que rehusó mirar solamente sus intereses. Cristo no vino para ser servido, sino para servir, dice Marcos 10:45. Esto lo comenta Frank Robbins. Cristo es aquel que estuvo dispuesto a renunciar a lo que le pertenecía por derecho propio, para poder llegar a servirnos a nosotros al punto de ocupar nuestro lugar en la cruz, lugar que nosotros merecíamos. Pablo de manera breve y profunda expone la humillación de Cristo, y en esa explicación cada palabra tiene un significado, es importante. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios es un concepto muy importante. Implica aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. Él era Dios. Él es Dios. Siendo en forma de Dios implica ese concepto, la palabrita siendo, significa que es algo que permanece siempre igual. Él no dejó de ser Dios en ningún momento, sino que siendo en forma de Dios no tomó eso como cosa a que aferrarse. Cristo era Dios y Cristo siempre será Dios, y Él no tomó eso como algo a lo cual aferrarse. Cristo es Dios. Dice ahí Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Así que Él usa esta palabra siendo para tratar de remarcar que en esencia Cristo era Dios, es Dios, y Él no tuvo eso en cuenta para poder llevar a cabo su gran labor. Dice también que Jesucristo, siendo en forma de Dios, está hablando así de que Él esencialmente era Dios. La palabra forma dice que tiene que ver con lo que nunca sufre alteraciones, es la esencia de algo. Dice Colosenses 1:15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No se refiere a la apariencia externa, sino que se refiere a tener las cualidades intrínsecas de Dios. Es Dios en esencia. Ahora, Él siendo, no cambiando esa realidad de que era Dios, siendo en forma de Dios, siendo intrínsecamente Dios, en su carácter inmutable Dios, ¿qué hizo? Cristo se despojó por nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no tomó en cuenta que siendo Dios podía buscar otros caminos. Había un solo camino para llegar a nuestra salvación. Y este camino era el camino de la humillación. Ahora, si Cristo estuvo dispuesto a dar ese paso, el paso de ser Dios y pasar a ser hombre para poder morir en nuestro lugar, ¿quién soy yo para poder ponerme por encima de alguien o mirar por sobre el hombro a quien fuera? Implica que yo tengo que tener una actitud de humildad. Cristo es Dios
y obviamente existe desde la eternidad y por la eternidad. A pesar de eso, se despojó a sí mismo. Se despojó. La palabra aferrarse significa que Cristo no se aferró, solo se encuentra en este pasaje del Nuevo Testamento y significa que Él no contó como un premio el ser igual a Dios. Como dice también el pastor MacArthur, aunque Cristo tenía todos los derechos y privilegios y honores de la deidad de los cuales siempre fue digno y nunca podría ser descalificado de su posesión, su actitud fue no asirse a esas cosas o a su posición, sino estar dispuesto a prescindir de ello por un tiempo. ¿Por qué Cristo habría de estar dispuesto a prescindir de todo eso que lo hacía incomparable para poder morir en la cruz? Cristo toma forma de hombre, en un sentido es Dios hombre, para poder por medio de la muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Había una sola manera de poder traer a nosotros esperanza, paz y una reconciliación con Dios. Alguien tenía que morir, y el que había de morir tenía que ser uno de nosotros, uno como nosotros. Dios no podía evitar el hecho de hacerse hombre para morir en nuestro lugar, porque no había manera de poder salvarnos a nosotros, sino la opción era que cada uno muera por sí mismo y irremediablemente estábamos perdidos. Ahora, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es un misterio de la piedad. Es muy grande, se hizo hombre, se humilló, siendo Dios para morir por nosotros. El Dios eterno se hizo carne para redimir a los que no lo merecíamos. Esto es algo que nos tendría que hacer explotar la cabeza. Así que esto nos está hablando de su desinterés. Y cuando yo estoy pensando en mis intereses personales y veo solamente mis relaciones con otros en base al beneficio que puedo obtener, no estoy entendiendo cómo es Cristo. No estoy entendiendo al Cristo en el cual yo creo. El Cristo en el cual yo creo no tuvo ningún interés personal, aunque tenía todos los derechos del mundo para reclamar. Él no reclamó derecho. De hecho, no tenía los derechos del mundo. Tenía los derechos de todo lo creado. Él podría haber simplemente chasqueado los dedos y podría haber cambiado todas las cosas. Él podría haber matado simplemente con decir una palabra a aquellos que le estaban crucificando. Él podría haber hecho cualquier cosa con la humanidad entera, tenía el derecho de hacerlo, pero Él decidió morir en nuestro lugar. ¿Cómo lo iba a hacer si no se humillaba? Entonces muchas veces nosotros pensamos en la obra de Cristo a nuestro favor, como bueno, Cristo vino, era un idealista, fue una persona que tenía una buena disposición por los demás, fue a la cruz y murió por nosotros, punto. No es eso. No es un idealista muriendo por sus ideales. Es Dios, Dios creador, sustentador del universo, Dios quien de su propia boca salió todo lo creado, Dios tomando forma humana, haciéndose uno de nosotros y siendo humillado al punto de ser clavado en una cruz. Dios. Y me dice que yo tengo que tener su sentir, porque no debemos olvidarnos que lo que está planteándonos este pasaje es que yo tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. ¿Por qué? Porque había dos señoras allí en Filipos, Evodia y Síntique, que estaban tirándose de los pelos, vaya uno a saber por qué problema. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a estas personas que tienen que dejar de pelear por problemas menores? Entiendan a Cristo, piensen como Cristo. ¿Qué tan grande pueden ser tus diferencias con otros? ¿Qué tan grande puede ser tus diferencias con tu esposo, con tu esposa, con tu suegro, con tu suegra, con quien sea, con tu hijo, con tu hija, con quien se te ocurra, con tus padres? ¿Qué tan grande comparado con el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto tenés que humillarte para decir perdóname o te perdono? ¿Cuánto? En segundo lugar,
hay otro aspecto, que es su disposición, porque dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No solamente él era desinteresado en cuanto a sus aspectos personales o sus necesidades personales y se humilló a sí mismo, sino que él tenía una disposición, él vino para servir. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, tenemos que pensar que está hablando de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedo entender esto? ¿Se podría comparar si yo tomara forma de hormiga? No, porque todavía una hormiga sería un ser más superior a un ser humano delante de Dios. Un ser más complejo, un ser más elaborado que nosotros como seres humanos. Nosotros somos nada, somos una mota de polvo en el espacio, somos absolutamente nada. Y esa mota de polvo la ha creado Dios. Somos uno entre miles de millones de personas que no somos nada en este universo. Y el creador y sustentador del universo piensa en nosotros. ¿Cómo lo puedo entender? Un señor que se llamaba Domenico de Strada decía que la humildad es nuestro contacto con la realidad. La humildad es nuestro contacto con la realidad. ¿Yo cómo logro contactarme con la realidad de otros? ¿Cómo logro contactarme con la realidad que me rodea? No creyéndome allá arriba, no creyéndome por encima de nadie, no estando mirando la realidad por encima de los hombros. No, cuando yo tengo contacto con la realidad, es entonces que seré humilde. Es muy fácil, desde nuestra posición, decir, bueno, mirá, aquella persona está tomando malas decisiones, aquel otro gasta mal su dinero, el otro tiene problemas personales con esto, con otro, y juzgar a los demás. Es muy fácil desde nuestro lugar, cuestionar a todos. Es muy fácil sentarse en un estrado, en un estadio, y estar silbando a un jugador de fútbol y criticándolo porque dio mal un pase o por lo que fuera. Es muy fácil enojarnos delante de la televisión por lo que otros hacen o dicen. Pero cuando bajamos a la realidad, eso nos coloca en nuestro lugar. Y tomando un pésimo ejemplo, que de vuelta es el fútbol. Todos nosotros tenemos claro lo que tiene que hacer una persona con la pelota, ¿no? Seguramente si hubiéramos estado en lugar de Maradona, en el 86, cuando él hizo el famoso gol a los ingleses, hubiéramos parado la pelota en el medio de la cancha y se nos hubiera escapado entre los pies. Él agarró y gambeteó a un montón de tipos. Es fácil decir, no, tenés que dar un pase, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. O quizás nos hubiéramos apurado. Pero cuando nosotros estamos ahí, quizás pasemos vergüenza. Cuando estemos en el lugar del otro, quizás nos veamos humillados. No es tan sencillo estar en el lugar de otro. Es interesante que teniendo un millón de problemas de salud como los que tengo, la gente suele verme bien, siempre me ven bien. Ah, yo te veo bien. Bueno, obviamente yo también veo bien a los demás. Y tenemos un problema porque nosotros solemos preguntar a los demás, ¿cómo estás? ¿Bien? Ya automáticamente cuando preguntamos cómo está le ponemos el bien. Y el otro que nos contesta, sí, estoy bien. Pero a veces las personas están re mal. Y en muchas ocasiones no quieren decir, mira, crítica, la verdad, estoy mal. Me siento mal. Tengo miedo de morirme. Me duele esto, me duele aquello, pasé mal por esto. Y si la persona nos empieza a contar todos sus dramas, empezamos a agarrar y dar pasito para atrás. Y, qué interesante tu historia, claro, ya estaremos. Bueno, hermano, voy a orar por vos. Chao, listo. No queremos escuchar las malas noticias. Pero es difícil ponernos en el lugar del otro. Es difícil estar en su situación. Y uno va encontrando personas que están sufriendo en todos lados y muchas veces nos cuesta entender, ¿y por qué esta persona cree que el mejor color para la pared es blanco cuando yo pienso que el mejor color sería, qué sé yo, celeste? Entonces nos enojamos, ¿por qué quiere blanco? El blanco es sucio, yo quiero celeste, que también es sucio, pero es celeste.
Y en vez de tratar de pelearnos, ¿por qué no tratamos de entender por qué él quiere blanco y yo quiero celeste? O no tiene que ser un problema. Pero en muchas ocasiones la realidad, cuando bajamos a la realidad del otro, eso nos pone en contacto con esa realidad, nos hace humildes. Ahora, Cristo dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios dispuesto a tomar nuestro lugar y vino para servir. Spurgeon tiene una porción que a mí me gustó muchísimo. Hace mucho que me gusta esta, así que lo voy a leer. Dice así: aunque Cristo era el Hijo de Dios, Él abandonó su altísimo trono en la gloria y se inclinó hacia el pesebre. Así está como un niño recién nacido. Míralo crecer desde la niñez hasta la adultez y mira cómo sale al mundo a predicar y sufrir. Míralo gemir bajo el yugo de la opresión. Es humillado y despreciado. Su rostro está más desfigurado que el de cualquier otro hombre y su figura más que la de los hijos de los hombres. Míralo en el huerto como suda gotas de sangre. Míralo en casa de Poncio Pilato, donde es azotado y sus hombros abiertos sangran por los azotes. Míralo en la cruz sangrienta. Míralo muriendo en una agonía demasiado terrible para poder imaginarla y mucho menos describirla. Míralo en el sepulcro silente, míralo finalmente rompiendo las ataduras de la muerte, levantarse al tercer día para después subir a los cielos, llevando cautiva la cautividad. Mirá a Cristo y observá cada momento de su vida, cada parte del proceso. Porque solamente pensamos en Cristo que llegó al triunfo y que está sentado en los cielos, pero no pensamos en el proceso. Él se hizo bebé, con todas las humillaciones implicadas en el hecho de ser Dios, bebé, porque no dejó de ser Dios siendo bebé. Y dice la palabra de Dios que Él estaba en un pesebre y le hicieron pañales. Dios en pañales, con todo lo que eso significa. Míralo, creciendo, siendo despreciado, siendo rechazado, siendo humillado, siendo golpeado. Él es Cristo que vino para servir, dispuesto a pasar por todo eso. Así que cuando uno observa el texto, ve que en primer lugar se habla de que Él se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo. Siendo Dios, Cristo se encarnó para convertirse en un hombre. Fue un acto voluntario de renuncia y no implica que Él se quitara su divinidad o intercambiara la deidad por humanidad. No. Él nunca dejó de ser Dios. Pero su condición humana temporalmente dejó a un costado su gloria, porque Él no utilizó sus recursos ni utilizó su gloria. De hecho, la gente cuando describe a Cristo, describe al Cristo que vieron, al Cristo hombre. Y solamente en una ocasión, en el monte de la Transfiguración, tuvieron un atisbo de lo que Cristo es. ¿Se acuerdan? Solamente una vez. Pero ellos vieron al Cristo hombre y lo describen como tal. Él se despojó a sí mismo para que nosotros no saliéramos corriendo espantados, sino que tuviéramos un Dios accesible que habría de morir por nosotros en una cruz. Él tomó forma de siervo, y así como Él era forma de Dios en sustancia, en esencia, Cristo en esencia fue un siervo. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él le dijo a sus discípulos: yo estoy entre vosotros como el que sirve, en Lucas 22:17. Él es llamado mi siervo, mi escogido. Pero estando allí en el aposento alto, allí en Juan capítulo 13, se nos cuenta de que si bien todos los discípulos pasaban por alto aquella palangana que tenían para lavarle los pies, Él tomó la palangana, tomó las toallas y le lavó los pies a cada uno de los discípulos como si fuera un siervo. Ese fue Cristo.
Él fue hecho semejante a los hombres. No solamente se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, sino que fue hecho semejante a los hombres. No tomó apariencia humana. No. Quiere decir que Él adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad. Él se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Esto significa que el Dios del cielo se hizo hombre para llegar a los hombres, sufrió nuestras humillaciones y dolores para darnos vida eterna. Él tuvo que pasar por todo este proceso para transformarse en carne y sangre que tuviera la capacidad de morir, que tuviera la capacidad de ser clavado en una cruz, que tuviera la capacidad de derramar sangre por nuestro pecado, porque solamente con derramamiento de sangre se hace remisión de pecado. Y Cristo pasó por todo ese proceso por nosotros. Ahora, a mí me dicen tengo que hacer algo por otro. Digo, no, yo soy una persona demasiado importante. ¿Cómo voy a hacer algo por otro? Que lo hagan otros por mí. ¿Quién barrió hoy? ¿Quién tomó la tarea hoy de limpiar el baño? No pido que me lo digan, pero ¿quién tomó el trabajo de ordenar las sillas? ¿Quién fue la persona que hizo un montón de tareas que son necesarias pero que pasan inadvertidas? Esas personas entienden el carácter de Cristo. Y si estás limpiando, si estás barriendo, si estás haciendo las tareas quejándote porque otro no lo hace, porque no lo has entendido. Pero si la estás haciendo con un buen corazón, estás entendiendo el carácter de Cristo. No se te cae ninguna medalla si de repente te tomás el trabajo de agarrar una escoba y barrer, o de limpiar el baño. Ninguna medalla, a ninguno de nosotros. No se te cae ninguna medalla si vas a visitar al enfermo, si salís a compartir el evangelio al perdido. Ni tampoco ganás una medalla, porque eso no es importante. Lo hacés para servir como Cristo vino para servir. Él se hizo hombre, se humilló de esa manera. Él siendo Dios fue 100% Dios y 100% hombre. Si en algún momento yo me creo que soy algo especial, es porque no estoy entendiendo a quién creo, en qué creo. Así que su disposición, Él vino para servir. ¿Y cuál fue su dedicación? Su dedicación fue una que pagó el precio por nuestra maldad. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Pablo decía, mira hermano, tiene que estimar a los demás como superiores a sí mismo. No hagan nada por contienda y vanagloria. No miren por lo suyo propio. Estimen a los demás como superiores a ustedes. ¿Me cuesta eso? Bueno, Cristo murió en la cruz por mí. Si no entiendo que tengo que tener este sentir, ¿qué sentir? El de Cristo. El de tener esta dedicación. Porque Cristo lo hizo por mí. ¿Cuál es el problema de poder servir a otro? No digo que vayas a la cruz por otros, pero ¿y si te tocara? ¿Y si te tocara dar la vida por otros? Cristo se humilló en nuestro lugar. En este pasaje, en este texto, lo que está haciendo Pablo es describir el nivel más profundo del proceso de la humillación de Cristo. Cristo llegó a manifestarse en su debilidad extrema. O sea, esta humanidad de Cristo de Cristo es descrita, para el juego de palabras, desde el punto de vista de las personas que lo observaban, como un hombre humillado, humilde. Pero detrás de ese crucificado está Dios, es Dios, Dios en la cruz. Como aquel bebé en el pesebre, es Dios en pañales. Cristo aceptó voluntariamente la condición humana de pobreza y mortalidad
Cristo asumió los atributos y estuvo expuesto a las dolencias de la condición humana. Se convirtió en humano. Él necesitó alimento, descanso y ropa. Estuvo expuesto al sufrimiento y al hambre y a la muerte. ¿Saben por qué? Por vos y por mí. Ese es Cristo. Se puso a situaciones de extrema humillación, como aquellas que le implicaron abstenerse de derechos humanos normales y sujetarse a la persecución y sufrimiento en manos de incrédulos llenos de odio y brutalidad. Claro, hoy en día nosotros hablamos mucho de los derechos humanos y nos espanta cuando las personas rompen algunos códigos y terminan dañando a otros. Hoy mismo se veía cómo liberaron a 3 chicas que estaban prisioneras allí por Hamás en la Franja de Gaza. Y sabemos los horrores que le hicieron a estas chicas las personas que las tomaron como prisioneras. Y decimos, no puede ser que en este tiempo haya personas que estén tomando así como esclavos prácticamente, como moneda de cambio a personas. Y está mal que les hagan todo tipo de vejaciones. Y nosotros tenemos muchas maneras de reclamar y reclamamos inmediatamente lo que es nuestro derecho, lo que es nuestro beneficio. Cristo no tuvo la oportunidad de reclamar ningún derecho. Pedro les decía en el día de Pentecostés a aquellos que lo habían rechazado: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cristo fue crucificado, su humillación llegó al punto de morir en una cruz. Ni siquiera murió por un medio común y corriente, no lo mataron de un flechazo, no lo mataron de un lanzazo, no lo mataron con una espada, lo colgaron de una cruz, lo cual era una humillación. La muerte de la cruz era la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, dice Gálatas 3:3. Así que los judíos veían a aquel que era crucificado como una persona maldita. Los romanos pensaban que era una vergüenza reservada para lo más bajo de la sociedad. Los escritores romanos y filósofos romanos de la época decían que un romano ni siquiera tenía que pensar en la cruz, porque era algo abominable. Pero para los griegos la cruz era locura directamente. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos lo veían como maldito, pero para los gentiles, para los griegos, locura. Así que todos los grandes grupos étnicos de aquella época estaban considerando la cruz como una desgracia. Y Cristo fue llevado a la cruz. Ahora, ¿por qué fue llevado a la cruz? Para morir como un sacrificio por vos, para que vos no tuvieras que tener tu propia cruz en la cual pagar tus pecados. Él murió de la manera más vergonzosa para poder llevar nuestro pecado. Sobre la cruz, lo peor de nosotros, nuestro pecado, fue puesto sobre Cristo, y lo mejor de Él, su justicia, fue puesta sobre nosotros. Así que Cristo nos da estas lecciones de lo que debería ser una vida que trata de relacionarse con otros adecuadamente. Una lección de disposición, una lección de desinterés, una lección de dedicación. Pero después de esto, Cristo no quedó allí. Porque nosotros muchas veces pensamos en un Cristo crucificado y pensamos en un Cristo pobrecito que ha dado su vida por mí. Y bueno, Él me está dando un regalo, Él pagó el precio por mi pecado y me regala la vida eterna. Pero la Biblia dice algo más. Cristo no quedó en la cruz. Cristo no quedó en la cruz, sino que de la cruz fue a la gloria. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo ha sido exaltado. Cristo ha sido exaltado. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo: consumado es. Cuando Cristo fue resucitado y cuando Cristo ascendió a los cielos,
se puede decir que se dijo coronado es. Y Él pasó de la cruz a la gloria. Y Dios le exaltó hasta lo sumo. Le exaltó hasta una posición que no tiene comparación, donde no hay nada que tenga una posición similar en todo el universo. Él es el dueño, el amo, el soberano de todo el universo creado. Así que Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho, y nosotros tenemos esa seguridad de que Él resucitó. Pero Cristo es el que está hoy intercediendo por nosotros y el que está puesto sobre todo, y el cual puede decir: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero dice allí que Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas personas piensan en Cristo como el humilde cordero que murió en la cruz. Y sí, lo fue. Pero eso es parte de un proceso. Cristo llegó en su humillación a morir en la cruz, y Cristo después de la cruz fue llevado a una tumba, y para completar la obra de nuestra redención, Él no solamente murió sacrificadamente, sino que resucitó y fue ascendido a los cielos, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Así que Él hoy merece todo nuestro reconocimiento y adoración. Cuando yo creo en Cristo, no puedo creer simplemente en el Cristo de la cruz, porque Cristo no quedó ahí en la cruz. Nosotros no tenemos una cruz con un Cristo, tenemos una cruz vacía, porque Cristo salió de la cruz y resucitó. Por lo tanto, Él gobierna sobre todo lo creado. Cristo, que fue negado y traicionado y rechazado y crucificado, es ahora el exaltado Señor. En el nombre Señor están concentrados su autoridad, su poder, su dominio, su honor y su dignidad de adoración. Cristo es llamado por su nombre, y el nombre en este texto es Señor Jesucristo, que confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre de Él. Es un nombre compuesto, pero nos muestra diferentes aspectos. Nos muestra su humanidad. Él es Jesús, cuyo nombre significa Dios es salvación. Él es Señor, lo cual nos habla de su deidad y su autoridad. Él es el Cristo, es el Mesías. Así que realmente Él es el Señor que un día se humilló para morir por mí. Evis Carballosa dice: la majestad y gloria que es sobre todo nombre, demandará de toda la creación que a Él se rinda la adoración en esa esfera de autoridad y gracia que representa el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará en reconocimiento universal de la majestad y el poder del Señor. Ahora, muchos leemos este texto y pensamos en esto: toda rodilla se doblará, y decimos, bueno, obviamente un día más adelante, en los últimos tiempos, toda rodilla se doblará delante del Señor, sí. Y parece como que eso fuera un hecho pospuesto para el futuro, mientras yo hoy en día puedo vivir de pie delante del Señor. La realidad es que Cristo es Señor hoy, como lo fue ayer y como lo será mañana. Cristo es Señor. Ante una audiencia atónita, Pedro concluyó su sermón en Pentecostés diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. El humilde Nazareno ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún quienes con más fuerza lo hubieran rechazado deberán doblar rodillas ante su majestad. Sabemos que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Por lo cual, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como dice Romanos 10:13. Por ello el apóstol Juan decía: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Ese nombre
del Hijo de Dios en el cual tenemos que creer, ese nombre maravilloso, reúne su gracia con su soberanía. Él es Señor Jesucristo. Su gracia con su soberanía está unida. No podemos preguntarnos si necesitamos hacer a Cristo Señor de nuestra vida, porque Él ya lo es por mérito propio y ante Él doblaremos las rodillas. Así que recordá esto, un Cristo que solo es Salvador, pero no es Señor, no es el Cristo de la Biblia. Ahora, este proceso de humillación de Cristo está seguido por un proceso de exaltación, que al fin y al cabo es lo que el Señor enseña a sus discípulos. El que se humilla será enaltecido, tan simple como eso. Y muchas veces nosotros quisiéramos tener algún lugar de privilegio, quisiéramos tener alguna posición sobre la cual decidir sobre otros. Hay un solo camino, de rodillas. Como le dijo Hudson Taylor a Jonathan Goforth. Goforth quería entrar a una provincia en China que Hudson Taylor con sus misioneros había tratado de entrar por muchos años y no habían podido. Así que cuando él le preguntó qué opinaba, Hudson Taylor le dijo: mira, hermano, usted puede llegar a entrar a esa provincia, pero hay una sola manera que lo puede hacer: avanzando de rodillas. Avanzando de rodillas, es la única manera. Y la vida cristiana hay una sola manera de vivirla exitosamente y pudiendo servir a los demás, es de rodillas. De rodillas, humillados delante del Señor, pero también inclinados delante de los demás. Aprendiendo a servir, aprendiendo a amar, aprendiendo a depender de Cristo, no como el pobrecito que murió en la cruz para darme un regalo, sino como el Señor soberano sobre cielo y tierra, que es el dueño de mi vida por derecho propio. Y si Dios me concede un segundo más de vida es porque Cristo lo quiso, porque Él lo quiere, no hay vuelta que darle, Él quiere eso. Si no, no hay ninguna oportunidad. Ahora, cuando Él le decía a los discípulos, a sus discípulos ahí en Filipos: hermanos, consideren a los demás como superiores al mismo, a ellos les costaba entender, porque vos dijiste que estaban peleándose, no sé por qué. No sé qué tontería las llevaba a estas mujeres a pelearse entre sí, pero habían sido mujeres que servían. Entonces dice: bueno, ok, les voy a dar una lección. Piensen en Cristo. Haya este sentir que hubo también en Cristo. Si ustedes pueden humillarse como se humilló Él, quizá un día el Señor les dé la oportunidad de tener la razón en algo y poder decidir algo. Pero mientras tanto, para poder humillarme delante de mis hermanos en actitud de servicio, primero me tengo que humillar delante de Cristo, reconociendo la obra que Él hizo a mi favor y entendiendo que Él es Señor, porque todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. No seamos como los que niegan el señorío, sino reconozcamos que somos aquellos que estamos delante de un Salvador que al mismo tiempo es el Señor. Él murió por mí para darme vida eterna, pero también para gobernar sobre mi vida, porque Él es el único que le puede dar a mi vida un sentido real y verdadero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos das, gracias por tu misericordia, por cada cosa que tenemos en ti, por tu palabra, por cada bendición.